Sí, mis hermanos, muchas veces las pruebas nos vienen y no sabemos cómo reaccionar, ¿verdad? De lo que Saúl estaba comentando de esta iglesia, decir de que tenía un conocimiento, aun cuando la familia me dijo y la palabra con ellos, oramos y entonces eso les queda para familia, también por el sobrino de Claudia, orar también. Y hay algunos otros hermanos más, sí, El nieto de mi hermana, yo lo mencioné en el chat, se llama Dries y en ese sí, está hospitalizado. Adriel también, ¿no? Y seguir orando por nuestra comunidad, nuestra iglesia, hermanos que necesitan, sí. Mi hijo Randall, que está en hospital. Randall, sí, por diversas razones. Bendícelos y acompáñanos, Señor, a lo largo de nuestro servicio que te lo dedicamos a ti, en el nombre de Jesús. Amén. 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 ¿Cómo han estado, queridos? ¿Bien, bien? ¿Todos? Muy bien, eso me alegra. Eh, Pensaba en lo importante, la importancia de ser miembros de una iglesia. El viernes escuchaba el testimonio de una muchacha joven que ha llegado hace 3 meses acá al país y todavía está adaptándose y todo lo demás. Donde ella ahora podía sentirse que esa es una de las funciones, de las razones por la cual la iglesia está, ¿verdad?, en el mundo. Está justamente una palabra de ánimo, de consuelo, de esperanza, de ayuda, sino también necesitan que se les comunique el amor de Dios, lo que el Señor ofrece a cada uno de nosotros. Entonces, sigamos orando para que nuestra iglesia pueda también ser un instrumento de bendición a otros, particularmente inmigrantes, como hemos venido orando también en las últimas semanas, tantos que siguen entrando. Yo estoy asombrado que siguen entrando por miles cada, cada mes, ¿no?, a nuestro país. Eh, y por lo menos de nuestros países, los chicos más jóvenes, en este caso tantos migrantes que entran de nuestros Ingrid pueda volver a poner la dirección de la página web en el chat
Entren, hermanos, hemos cambiado todo, incluyendo de logo. Tal vez se han dado cuenta. Cristiana y misionera, Casa de Gracia. Y no solamente Casa de Gracia, sino Iglesia Alianza Cristiana y Misionera. Todo el mundo. O sea que nosotros acá somos de la Alianza Cristiana y Misionera, que hemos cantado ahora, ¿no? Cristo solo salva, sana, santifica y viene otra vez, ¿no? Esos 4 símbolos. Entonces la gente se identifica con eso. Ustedes no tienen idea, muchas personas han llegado hasta la iglesia solamente al ver el logo. Por eso yo le digo a Jorge siempre poner un temas a sus apóstoles de una manera novedosa. Y ahora entonces yo quiero que hablemos, hermanos, ¿verdad? Reflexionemos sobre lo que Jesús dijo acerca de la santificación, acerca de la santificación. Un tema que es importantísimo para todo creyente, un tema que de una u otra manera a todos nosotros nos toca también obviamente de cerca. Ahora, miren ustedes que todo el capítulo 17 del Evangelio según San Juan se conoce como la oración sacerdotal de Jesús, la oración de intercesión de Jesús por sus apóstoles, por sus seguidores, naturalmente no solo en esa época, sino en todas las épocas. Esta es la oración. Más, toma 3 minutos y algo para leerlo en voz alta, pero, pero, nos llevará toda la vida a entenderlo completamente. En los versículos 11 al 19, así nos incumbe. Pero miren ustedes que en esta oración el Señor Jesús está orando, como dice el versículo 9, al Padre por sus seguidores. Orando al Padre, dice, ¿no es cierto?, por los que tú me diste, por los que tú me diste. Y miren entonces que en los versículos 11 en adelante, el Señor no dice del mundo para esperar el retorno del Señor. Y aquí estamos. Y si tú quieres unirte, eres bienvenido también a unirte. Menos mal que no me uní, ¿no es cierto? Pero miren ustedes que muchas de estas comunidades a veces han terminado mal. Muy, muy, muy mal. Porque más bien la oración del Señor Jesús es al revés. Señor, no los separes, no los quites, no los aísles del mundo, sino déjalos en el mundo, pero fortalécelos para que puedan estar allí entonces en el mundo. Y miren ustedes que entonces que en el versículo 17, el Señor dice algo que es tremendo, que es nuestro tema para esta mañana. Señor, le dice al Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Santifícalos, santifícalos. Otras versiones, tal vez alguno tiene una de esas versiones, dice, conságralos. Ahora hay una diferencia entre consagrar algo y santificar algo. Yo consagro como ministro el pan y el vino cuando tenemos la cena. Es decir, yo digo,
ministro, yo consagro. Yo consagro, ¿verdad?, a hermanos de la iglesia para que sean diáconos en la iglesia. Los consagro. Les doy una... Se consagra al pastor, a la familia, para el servicio de Dios. No se le santifica. Porque la santificación más bien es apartar algo o alguien para que cumpla un propósito especial. Una persona, un ser humano, no santifica. Y si a ustedes alguien le dijo que es lo contrario, ya no hay. Antes sí era. Y miren, el Señor Jesús acá una vez más dice, Señor, santifícalos en tu verdad. Y lo que es verdad es la palabra de Dios. Eso no cambia. La palabra de Dios. De ahí, queridos, que cuando nosotros escuchemos predicaciones, escuchemos enseñanzas, tenemos que asegurarnos que esas enseñanzas, esas predicaciones están basadas acá. Porque ahora hay muchas cosas, indudablemente, muchas enseñanzas que no están basadas en la palabra de Dios. Pero algo más que vale la pena mencionar acá cuando el Señor está hablando de santificar, y voy a ampliar un poquito más, pero el Señor no está hablando de ser perfectos, porque santificación no significa ser perfectos, no somos perfectos. O sea, santificación no es perfección. A eso es lo que estoy tratando de decir. No es perfección. ¿Por qué? Porque el ser humano siempre va a ser imperfecto. Por eso es, queridos, que cuando algunos hermanos o personas dicen, no, yo no voy a la iglesia porque en la iglesia todos son unos hipócritas. ¿Es verdad? Puede ser que sí, pero al decir eso él también es un hipócrita. O ella. No, yo no voy a la iglesia porque ahí todos son tal por cual. ¿Es verdad? Sí, pero también esa persona lo es. Lo que estoy tratando de decir es que la iglesia es para personas imperfectas, tal por cuales, hipócritas, pecadores, porque para eso es la iglesia. La iglesia no es un lugar donde la iglesia y no habría nadie. Ni siquiera la Madre Teresa, como se dice, ¿verdad? Que se la usa mucho para hablar de santidad y todo lo demás. Porque la santificación es una gracia de Dios, es un favor inmerecido de Dios. Dios no santifica a una persona porque es digna o es buena, sino solamente santifica a una persona por su misericordia. Pero más, la santificación es una obra sobrenatural de Dios. O sea, como ya dije hace un rato, yo no puedo santificarlos a ustedes, hermanos, y yo no puedo santificarme a mí mismo. Eso solamente lo hace Dios. Eso es lo que nosotros llamamos un acto sobrenatural del Espíritu Santo obrando en la vida de cada creyente. Gálatas 5 es quizá uno de los pasajes que más se usa para esto, ¿no es cierto? Cuando el apóstol está hablando de que al estar crucificados con Cristo, entonces el fruto que yo voy a mostrar a los demás es el fruto del Espíritu Santo. ¿Cuál es ese fruto? Díganme. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Templanza.
ese pasaje, capítulo 5, 22 en adelante, hay que memorizarlo, hermano. Ese es el fruto del Espíritu. O sea, esas son las durando hasta hacerse a la semejanza, obviamente, de Cristo. El mejor ejemplo, ¿verdad?, es del apóstol Pablo, quien él decía, yo soy seguidor de Cristo y no había duda de eso. Pero en Filipenses 3, Pablo dice, no es que yo ya sea perfecto, sino que sigo caminando hacia el objetivo final. Y eso es entonces lo que nosotros tenemos que hacer, nosotros tenemos que pensar. Y cuando hablamos de que es un proceso, estamos hablando que eso implica entonces algo de nuestra parte. Queridos, Dios no santifica con una varita mágica, no dice, bueno, yo voy a santificar a Carlitos y lo toca con su varita y ya, Carlitos es santo. Voy a santificar a Jorge. No, así no es la santificación. No es que Dios viene con una varita y toca a cada uno y la santificación es un proceso y un esfuerzo de nuestra parte. No viene automáticamente. En otras palabras, queridos, cuando nosotros hablamos de santificar, estamos hablando entonces de madurar de la misma manera que un niñito, ¿no es cierto?, recién nacido va creciendo hasta la adultez. Desde el, ¿no es cierto? Esa es otra historia. Pero entonces Dios nos va, si se quiere, así. En Hebreos 12, el autor de Hebreos dice, busquen la santidad. Si la santificación fuera algo, lo que es más, Pablo, ¿cómo se logra esto? ¿Cómo se logra esto? ¿Cómo es que 5 pasos para ser santificados, 10 pasos para ser santificados? Quiere ser santificados, a ser santificado, santo. Si amamos nosotros, ¿verdad?, esos rasgos de Dios que se muestran visiblemente a todo el mundo, entonces no que Dios da a todos los creyentes. Pero por otro lado, también conocerle mejor a Él y saber entonces nosotros hemos perdido también la costumbre de enfatizar
en castellano y en inglés para los que los desean. Esa es una manera de tener entonces algo de la palabra, pero todos los días debemos tener una disciplina de estudiar esta palabra, leer esta palabra y de esa manera alimentarnos. Porque no hay otra forma, querido, no hay otra forma, mi hermano, mi hermana, de contrastar todo lo que nosotros recibimos de afuera, que nuestra mente memoricemos la palabra. Memoricemos la palabra. No me digan que no pueden, porque si yo puedo hasta ahora memorizar, ustedes también pueden memorizar la palabra, pero memoricen la palabra de Dios. Eso ayuda mucho. Pero también la oración, no solo los martes, pero cada vez que nosotros en el día podemos agradecer al Señor, ¿verdad? Y elevar una oración, tenemos que hacerlo. Yo me levanto muy temprano, mi día empieza muy temprano. Y lo primero que hago es ponerme frente a la ventana de mi casa que da al lago, al cielo, y decirle, Señor, gracias porque hoy pude levantarme. Hoy pude levantarme y puedo mirar todo esto. A veces logro ver esos amaneceres hermosos, ¿no? De colores. Y le digo, Señor, gracias. Gracias por mi familia, por mi esposa, por mi hija. Y agradecer al Señor y encomendarme al Señor. Y eso es lo primero que yo hago cuando bajo, ¿verdad?, para empezar mi día. Porque la oración es lo que nos mantiene en esa comunión con el Señor. Pero la comunión con los hermanos también es importante. Hermanos queridos, no solamente el domingo. Ya algunos domingos pasados les dije, tratemos de invitarnos a la casa. Yo sé que no todos podemos preparar un buen churrasco como hace Tato. O una comida ecuatoriana como la hermana Milagro cocina. Entre hermanos es lo que nos ayuda, nos fortalece, nos anima, nos alienta a seguir. Pero entonces, como si se quiere así, hermanos, entendiendo lo que significa el proceso de la santificación. Dios, a la hora que nos convertimos, el pecado que nos tenía atado. En la santificación, en ese proceso de la santificación, Él va perfeccionándonos, haciéndonos madurar, pero nosotros tenemos que quererlo. Hay hermanos que no prefieren mantener contacto, más contacto con, ¿verdad?, personas de afuera o de otra manera, pero no con los de la iglesia. Entonces, imposible, ¿no es cierto?, mantenerse en contacto con el Señor. Creo que yo a ustedes les he contado esa anécdota medio graciosa, pero que ilustra muy bien lo que significa el proceso que Dios te va perfeccionando para formarte a la semejanza de Cristo, y la última fase que todo creyente entonces va a experimentar es lo que se llama la glorificación o la santificación perfecta, total. Y eso será cuando estemos en la gloria. Porque aquí no conseguimos, no vamos a conseguir ser perfectos. Y dice la palabra, ¿verdad? Y esto es muy importante que nosotros lo entendamos, que el Señor de una u otra manera quiere entonces que nosotros podamos caminar en la vida cristiana de la misma manera que tantos otros grandes personajes de las Escrituras
no es un tema popular, porque implica seguro eso, no van a escuchar, ¿verdad? Porque eso no vende. Va a implicar lucha, esfuerzo, trabajo, va a implicar deseos, va a implicar una voluntad para entregarnos totalmente, rendirnos totalmente al Señor. Es interesante, queridos, que el apóstol Pablo, en toda su experiencia como creyente, no necesariamente como predicador, pero como creyente, porque él antes de predicador, él obviamente fue un creyente, un discípulo del Señor. Nos dice la palabra que él recibió un aguijón en su carne. ¿Se acuerdan? No? Y Pablo menciona una o dos veces que él tenía que luchar con ese aguijón, que no sabemos qué era. Los expertos dicen en las escrituras, yo he pedido más apóstol, ¿no? El que oraba por bástate mi gracia. Por lo tanto, gustosamente aceptaré mis debilidades para que permanezca sobre que se usan para ejemplificar el proceso de santificación al creyente, ¿verdad? Hemos escuchado que el oro debe fundirse a temperaturas altísimas para refinarlo de tal manera que todas las impurezas salgan, se quemen y el oro refinado quede al final. Hemos escuchado y nosotros lo hemos visto ahí en Israel que desde tiempos antiguos las aceitunas se prensaban, se usaban unas prensas enormes y las aceitunas forestales es parte de la naturaleza para mantener el ecosistema funcionando. Claro, ahora con todo lo que es el mal uso controlado, pero miren ustedes, hermanos, purificación. El fuego del Espíritu Santo es doloroso cuando Dios quiere eliminar lo malo en nosotros para moldearnos a la semejanza de Cristo. Y es real, queridos. Cuando Dios empieza a tocar tu vida y empieza a santificarse, van a venir momentos muy duros, como es el oro pasando por la fundición o las aceitunas. Primera Pedro 4 dice esto,
No se extrañen del fuego de la prueba que están soportando. Se revele la gloria de Dios. Cada día. Me gusta. A veces pensamos así. Y miren, hermanos, que cuando el Señor Jesús ora, el Señor no está hablando, ¿verdad?, a los apóstoles y discípulos del capítulo 17 de ser santificados cuando ya hayan arreglado todo en la vida, sino que diciendo, Señor, ahora, santifícalos en tu palabra es verdad. Amén. Quiera Dios que nosotros podamos reflexionar en este pasaje y que el Señor nos santifique cada día, queridos. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos hace ver que la vida cristiana no termina cuando nos convertimos, sino que la vida cristiana continúa hasta cuando tú nos llames a tu presencia. Y en ese transcurrir, Señor, de la vida, tú quieres santificarnos. Tú quieres, Señor amado, hacernos madurar. Parecernos a ti. De tu Santo Espíritu. Y yo pongo en tus manos cada uno de mis hermanos y hermanas en esta mañana.